Buenas noches, profesor. Hoy día vamos a presentar el avance del trabajo final 2, que es el esquema de redacción. Los integrantes son Bonifacio Sánchez Llanet, Crisóstomo Mariñas Alex, Jimeno Bartolomé Keila y Tejada Bautista Astrid. El tema es la tecnología en la educación en tiempos de pandemia en el Perú entre el año 2020 y 2021. La pregunta es, ¿cómo influenció la tecnología en la educación en tiempos de pandemia en el Perú entre los años 2020 y 2021? Hipótesis. La tecnología en la educación en tiempos de pandemia en el Perú entre el año 2020 y 2021 ha influenciado en la accesibilidad y continuidad de las clases presenciales a virtuales. Definición básica. Como definición básica tenemos la tecnología educativa, por lo cual el título de nuestra ficha es Definición de tecnología educativa. Contexto. Idea principal. El uso de la tecnología y la relación con la educación. Título de la ficha o fichas que se usará para redactar la contextualización. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación. Justificación. El tema de estudio elegido permitirá informar sobre los cambios ocurridos en los centros educativos sobre las clases presenciales a clases virtuales, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. De esa manera se descubrirán los desafíos en el uso de la tecnología y la influencia de las plataformas web para el aprendizaje remoto de los estudiantes y docentes. A continuación expondremos los argumentos que ofrecemos para sustentar nuestra postura. Dentro del cuerpo tenemos el argumento 1. La idea principal es la enseñanza en tiempos de pandemia. Los títulos de las fichas consideradas en este argumento son percepción de los docentes sobre la educación a distancia, deficiencia en el sistema educativo y el uso de herramientas tecnológicas. En el argumento 2 encontramos como idea principal el aprendizaje en las aulas virtuales. Y como título de fichas son desventajas en la educación virtual como factor de desigualdad social y el retos del aprendizaje virtual en tiempos de pandemia. En el argumento 3, la idea principal es la nueva modalidad de estudio de docentes y alumnos. Y los títulos de las fichas son Enseñanza y aprendizaje en contexto de pandemia, Condiciones de estudio y de enseñanza virtual, el derecho a la educación virtual a las poblaciones de bajos recursos en épocas de pandemia. Argumento 4. Idea principal. Los profesores y la tecnología en tiempos de pandemia. Títulos de las fichas es Ventajas de la tecnología en la educación, Desigualdad social en la educación virtual, Modificación de educación presencial a educación online. Bueno, en conclusión, como síntesis de ideas centrales, tenemos que durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 se tomaron medidas preventivas para el sector educacional a corto y mediano plazo, así como plantear las principales recomendaciones para sobrellevar el impacto de la mejor manera posible, proyectando oportunidades para el aprendizaje y la motivación en la educación posterior a la pandemia. Se tiene como demostración de nuestra hipótesis cómo ha influenciado en la accesibilidad y continuidad de las clases presenciales a virtuales, con nuevos sistemas educacionales. En la parte de abajo luego se podrá revisar los resúmenes, las fichas textuales de cada argumento presentado. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Gracias.